Cuando vino al Consejo Deliberante, Sí. yo como alumno, con guardapolvo blanco, estuvimos ahí haciéndole... La guardia, la escolta. ¿Eh? La escolta que se hacía en ese momento. Exactamente. Acompañamiento. Bien. Era coronel, lógicamente. Denunciá los años que tenés, pero no importa. 76 cumplo en 5 de noviembre. Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, muchísimas gracias al intendente, al Partido Justicialista de Chacabuco, a los presentes por la invitación. Para mí es un placer y un honor venir a Chacabuco, conocer la ciudad. Bueno, Emanuel que me hizo el tour desde Capital hasta acá. Y bueno, no vengo en un tren de conferencias, sino más bien me interesaría tener una charla y discutir y poner sobre el tapete algunas características de este acontecimiento, porque no es un evento, es un acontecimiento histórico que es el 17 de octubre. Por otra parte, no saquemos documentos, no soy tan joven, pero dejémoslos ahí. Una preguntita, ¿qué tal se me escucha a viva voz? Bien. Bien. Muy bien. En primer lugar, cuando desde cualquier corriente histórica se analizó el 17 de octubre, siempre se tuvo un prejuicio positivo o negativo, sea desde el punto de vista de la oposición, o sea, el gorilismo, o del punto de vista desde el peronismo, siempre juega una carga emotiva. Mi intención en esta noche, en esta breve charla, será tratar de poner sobre el tapete esa carga emotiva y que entre todos saquemos a la luz la significación y la polisemia, los múltiples sentidos que se jugaron en ese 17 de octubre de 1945, donde se da el compromiso entre el pueblo y el líder. Como bien dice el presidente del Consejo Deliberante, la lealtad, y no es casualidad, no es inocente la elección del término lealtad, porque no implica solamente el compromiso político, sino que hay también un compromiso emotivo. Ese pueblo que se movilizó el 17 de octubre, tanto en Buenos Aires, y como me decían recién los amigos acá como Jorge, en Chacabuco, no estaba en pos de conquistas materiales. Iba también detrás de un sueño. Ese sueño luego se cristaliza en el peronismo. Permítame sentarme y organizar un poco esta charla, y me gustaría, si alguno desea preguntar o interrumpirme, que se sienta libre de hacerlo y discutamos entre todos algo tan interesante y tan importante para la matriz histórica argentina como el 17 de octubre. En primer lugar, es claro que el 17 de octubre marca el cierre de un ciclo y la apertura de un ciclo nuevo. Hay una Argentina que finaliza esa noche, hacia cerca de las 10 o 11 de la noche, en que el coronel Perón sale al balcón. Y a partir de ese momento surge una nueva Argentina. El primer peronismo, entre el 45 y el 55, va a remarcar estas características. Claramente, los discursos clásicos del 46, 47, 48 van a remarcar que es la nueva Argentina. Los libros de lectura van a mencionar la nueva Argentina de Evita y de Perón. De hecho, las mismas músicas y marchas lo van a marcar. El hecho está en que es un clivaje. Es uno de esos momentos en que en la historia de las naciones se cambia el sentido, cambia el rumbo. Pocas veces ocurre. Y de ahí, si me permiten que me salga un poquito del tema que es el 17 de octubre, y de ahí se da la especificidad del peronismo. El peronismo, en términos de la ciencia política y de la historia, puede ser asimilado a los populismos latinoamericanos de mediados del siglo XX, comparado con el varguismo en Brasil, con el cardenismo en México, con otro movimiento similar en Uruguay. Sí. ¿No se escucha? Bueno, a ver. Vamos a recorrer. No hay problema. Decíamos, el peronismo desde la ciencia política y de la ciencia de la historia suele ser asimilado a los populismos latinoamericanos de mediados del siglo XX. El varguismo en Brasil, el cardenismo en México, los movimientos similares que hubo en Perú o en Bolivia. Ahora muy bien,
he estudiado bastante tanto en Argentina como en el exterior. Encontré 3 o 4 libros sobre Vargas, 5 o 6 sobre Cárdenas, pero sobre Perón y el peronismo no solamente encontré más de 100, también hay obras de teatro. La especificidad del peronismo, y esta es la tesis que quiero discutir con ustedes, se produce ese 17 de octubre. Ese 17 de octubre que no la tienen ni Cárdenas ni Vargas, que no se produce en ningún otro país de Latinoamérica. Es ese momento lo que genera esa especificidad. Ninguno de ustedes puede encontrar un partido varguista en Brasil, ni un cardenismo en México. Sin embargo, sí hay un peronismo en Argentina. Vamos entonces a entrar a entender algunas características. Desde el punto de vista histórico, uno puede analizar el 17 de octubre como una semana de octubre, que comenzaría con unos planteos que se dan en Campo de Mayo, en que el jefe de la guarnición, el general Ábalos, insiste y presiona al general Farrell, entonces presidente de facto, para que Perón renuncie y que todo el sector peronista, o protoperonista más exactamente, que ocupaba el gobierno, salga y se desplaza. Esto es una visión interesante que se toman algunos autores, Hugo Gambini, etc., que es una visión bastante corta, mirando la semana, digamos la semana peronista, que finalizaría con la fiesta del 17 de octubre. No es muy exacto esto, porque si uno quiere ver el proceso completo, tiene que arrastrarse por lo menos al 19 de septiembre, en que la oposición mancomunada, lo que será más tarde la Unión Democrática, realiza una llamada Marcha de la Constitución y de la Libertad. Ahí comienza a gestarse el proceso. A partir de esa marcha, surgida por algunas cuestiones políticas, básicamente por la aprobación por parte del gobierno de los juzgados laborales y de cierta crispación de ciertas cámaras empresarias y ciertos sectores sociales que ya conocemos, se da esta marcha donde se da este aglutinante que va desde el Partido Comunista hasta la sociedad rural, un arco muy heterogéneo, que tiene un solo sentido y un solo objetivo al frente, que es la política del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y el Ministerio de Guerra. Si entendemos desde ese punto de vista el inicio, estamos bastante saltados, porque encontramos el primer gorilismo, podríamos llamarlo. Los primeros gorilas están efectivamente en esa marcha. Ahora bien, el mismo Perón menciona en su discurso electoral para la campaña del 46, recordemos la elección, se hace en febrero del 46, Perón hace un discurso en diciembre, donde él marca claramente de dónde viene realmente esta corriente política, y es que se inicia en la Revolución de Septiembre del 43, donde se acaba con algunos vicios de la política de la infame, como el fraude electoral, la corrupción, etcétera, etcétera. En ese marco hay que entender el 17 de octubre. El 17 de octubre es un epifenómeno que aparece como resultado de un conjunto de acciones políticas que lleva a cabo, más que nada Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde el año 43 al año 45. Veamos algunos detalles. El 17 de octubre, primero vamos, ya que estamos en el Partido Justicialista, vamos a ser claros. La derrota es huérfana, pero la victoria tiene muchos padres. Ex post, el 17 de octubre tuvo muchísimos padres. Todos dijeron, de hecho hay varios textos de sindicalistas que dicen yo hice el 17 de octubre. La realidad es muy diferente. El 17 de octubre fue realmente una marcha espontánea. Esto también le da una característica de particularidad. El 17 de octubre comienza exactamente a partir de la certeza que tienen los núcleos de trabajadores, no solo de la prisión de Perón, sino también de que las políticas del nuevo gobierno, después de la renuncia de Perón el 9 de octubre, van a ser completamente contrarias a las llevadas por el coronel Perón.
Estas políticas, desde el punto de vista de cierta historiografía, son de carácter material. Entonces uno puede pensar, como se hace el raconto en algunos textos, que la movilización del 17 espontánea sucede como incluso Jauretche lo remarca, está en el hecho de que cuando se paga la quincena, el 15, los patrones no abonan el día 12, que era feriado, que por decreto debía ser abonado. Esto es una visión materialista, que chocaría con lo que nos presentó el presidente del Consejo Deliberante, lo que es lealtad, que no es materialista, sino que es afecto. Entre otras conquistas se da el aguinaldo, vacaciones pagas, reivindicaciones, convenios colectivos de trabajo. Recordemos, cuando Perón ingresa en la Secretaría de Trabajo en 1943, hay muy pocos convenios colectivos de trabajo. Cuando termina el ciclo inicial, este 16 de octubre, digamos el 8 o el 9, cuando renuncia Perón, hay más de 2 millones de trabajadores con convenio colectivo. Entonces, la ventaja material está enmarcada en un marco legal. Pero volvamos. El 17 de octubre efectivamente es un movimiento espontáneo. Los relatos de los contemporáneos son clarísimos. El mismo Arturo Jauretche menciona que él estaba en un local partidario y le vienen a informar que los obreros se están movilizando hacia el centro. No hacia la Plaza de Mayo, hacia el centro. Y Jauretche, claramente, muy hábil, un hombre con mucho estaño, dice: chicos, rápidamente saquen las banderas y nos ponemos a la cabeza. Jauretche, un lector muy perspicaz de su realidad y su cotidianidad. Fue un movimiento espontáneo que se genera desde la zona sur, pero que rápidamente se extiende al conurbano y va desde la zona de San Martín, en la zona norte, hasta la zona de Berisso de Ensenada, en la zona sur. Desde la zona norte ingresan por las principales vías de comunicación, Unidad Libertador, Cabildo, etc. Desde la zona sur, el principal obstáculo va a ser el puente Porredón, que va a ser cruzado en principio, va a ser levantado por orden del general Ábalos y luego va a ser bajado nuevamente por la Policía Federal. El carácter espontáneo del 17 de octubre es innegable. Todos los que pretendan darle cierta visorganización se están atribuyendo un rol que realmente no lo hubo. Ahora bien, aparte de espontáneo, lo que tiene el 17 de octubre es un carácter reactivo, porque la CGT había arreglado para el día 18, para el jueves 18, un paro general. Un paro general en donde una fórmula política de transición entre los sectores de la CGT peronistas y los sectores de la CGT, corrientes socialistas, sindicalistas y comunistas, habían convenido en que la proclama era sostener algunos derechos laborales, algunas mejoras salariales, pero no pedir la libertad de Perón. De ahí es otro elemento interesantísimo. Los trabajadores se adelantan a los dirigentes. La movilización es previa al paro que había pedido la CGT. Ahora bien, salvando estas cuestiones que nos van a conducir a la hipótesis final, la interpretación que se hace de los acontecimientos es dispar. ¿Qué ocurre? El 17 de octubre sorprende no solamente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, a los sectores altos, sino que también sorprende a los mismos protagonistas, que están haciendo historia a medida que están llegando a la Plaza de Mayo. ¿Por qué sorprende? Félix Luna es claro en esto. Él era estudiante universitario y las consignas que recibió de sus compañeros y sus padres fue: enciérrense en sus casas y cierren las ventanas. Esto explica por qué algunos llamaron a este evento el aluvión zoológico. Habría que preguntarse dónde están los animales, de qué lado de la puerta. El punto está, una famosa literata de ciertos sectores que trabajaba en la revista Sur, Victoria Ocampo, a los pocos días hace una nota diciendo que estos no son los obreros que ella conoce, que estos obreros son desgreñados, que no están peinados, no se bañaron, son morochitos. Evidentemente no son los obreros de Victoria Ocampo los que fueron el 17 de octubre.
Esto también es lo que nos explica la frase de Scalabrini Ortiz que tenemos en el folleto. Habla del subsuelo, de la emergencia. ¿Por qué? El 17 de octubre, desde cualquier punto de vista que uno ingrese, desde cualquier literatura, cualquier texto de historia, muestra el descubrimiento de dos sectores que se autodesconocían. Estos trabajadores que van a la Plaza de Mayo a pedir la libertad de su líder son el resultado de las transformaciones económicas, políticas y sociales que había tenido el país en la década del 20 y del 30. El proceso de industrialización que lleva Argentina en esas décadas generó un cordón industrial que rodeaba la ciudad de Buenos Aires y rodeaba otras ciudades. El proceso de industrialización, que se profundiza con la Segunda Guerra Mundial, va a generar, ¿sí?, un sector que antes era desconocido. Es por eso que los sectores hegemónicos, tanto de manera cultural como política o económica, la llamada oligarquía, se ven sorprendidos. ¿Por qué están sorprendidos? Desconocían la existencia de este país. Ahora muy bien, este país que va a la Plaza de Mayo no solamente aparece y dice existo, sino que al mismo tiempo dice este es mi líder y conquisto esta serie de reivindicaciones. De ahí que John William Cook también diga que el 17 de octubre es el momento en que la clase obrera toma conciencia de sí misma. Porque se da en este contexto el descubrimiento de dos sectores y donde los trabajadores, el pueblo de la Argentina, dice estoy presente. Y hay un sector que no era que no lo veía, no lo quería ver. Una anécdota para tenerlo claro. Cuando el 8 de octubre el general Ábalos comienza el proceso para sacar a Perón del gobierno, tiene éxito el día 10 cuando está renunciando, y Ábalos, junto con el almirante Bermengo Lima, toma control de todos los ministerios. En ese contexto hay una mesa de negociaciones entre los sectores antiperonistas o proto-antiperonistas, para ser más precisos, de Ábalos, de Bermengo Lima, que son el sector armado, con los sectores conservadores, en la negociación de un nuevo gabinete. De hecho, se discute acerca de si pasar el poder a la Corte Suprema de Gobierno o hacer un gabinete de transición hacia las elecciones. El general Ábalos decide negociar, entre otros, con Amadeo Sabatini, dirigente radical de Córdoba, y en ese momento, tras la muerte de Irigoyen en el 43, el líder radical más importante, en una fórmula de transición, y deciden hablar con un conspicuo historiador de la época llamado Juan Álvarez. Juan Álvarez era el procurador general de la Nación. Un historiador muy reconocido, de amplia prosapia, perteneciente a la oligarquía vacuna argentina. Juan Álvarez le pide al general Ábalos un tiempo para conseguir no solamente las adhesiones, sino también las cartas de aceptación de los futuros ministros. Entre el 10 de octubre y el 17 de octubre, Juan Álvarez habla con todos los candidatos, etcétera, con sus amigos, y forma un gabinete. Ese gabinete, Juan Álvarez lo lleva el 17 de octubre a las 9 de la noche a la Casa de Gobierno. Se lo lleva, no solamente el gabinete de la lista, sino una carpeta con todas las aceptaciones. Había claros nombres de la rancia aristocracia argentina, Alberto Güello, etc. Álvarez entra al despacho de Ábalos en la Casa de Gobierno y le dice: general, aquí tiene su gabinete. 17 de octubre, 8 de la noche. Ábalos le pregunta a Juan Álvarez: doctor Álvarez, ¿no vio lo que está pasando afuera? La respuesta de Álvarez es: ¿qué? ¿Pasa algo, general? Entonces, Ábalos le dice: tenemos 60.000 trabajadores gritando por Perón. Álvarez se dio vuelta y se fue. Obviamente, ya sabemos lo que habrá hecho Ábalos con la lista del gabinete, aparte de hacer un rollito. En esos momentos, ya Farrell estaba en el hospital militar, hablando con Perón
y negociando su viaje desde el hospital militar a la casa de gobierno. ¿A qué voy con esto? La ceguera de Álvarez no es una ceguera de él. Era un hombre grande, ¿verdad? Posiblemente fuera medio ciego. La ceguera de Álvarez es una ceguera de clase. Álvarez no es que no vio la movilización, no la quiso ver. Y no se dio cuenta que llegaba tarde para un proceso que ya era indetenible. De ahí, que digamos que, así como el 17 de octubre es la matriz genética del peronismo, en cierto sentido también es la matriz genética del antiperonismo. En términos hegelianos, si hay una tesis, hay una antítesis. Y lo que está ocurriendo es que el prejuicio a Perón se transforma en algo mucho más fuerte en ciertos sectores a partir de ese 17 de octubre. A partir de esa demostración de poder y de afecto, surge con más virulencia lo que luego va a ser el movimiento gorila o el antiperonismo acérrimo. Actitudes como la de la Marina posteriores están claras ya desde el 11-12 de octubre, ¿sí? En que los marinos pretenden encerrar a Perón en un buque de la Marina, no en la isla Martín García. Esa dicotomía en esta matriz genética, que es la que da el basamento a la estructura del peronismo, es porque el 17 de octubre es un compromiso. Es el Día de la Lealtad, pero es un compromiso. Y es un compromiso de tipo político, pero es un tipo de compromiso emocional. El 17 de octubre es un evento emotivo. Un historiador inglés, Daniel James, ha dicho que el peronismo no es un partido político, es una estructura de sentimientos. Hay un libro muy lindo de Soriano llamado No habramos pena ni olvidos, que después es una película muy famosa con Federico Lupi, en donde se le pregunta a un dirigente, perdón, a un delegado, le preguntan, ¿usted por qué se mete en política? Y el delegado contesta, no sé, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. El peronismo en ese 17 de octubre nace con una matriz emotiva. A ver, estos obreros no van a buscar que le paguen el 12 de octubre, que fue feriado. No están por la reivindicación de los sindicatos. Están por una reivindicación emotiva. Lo que está en juego es una estructura de sentimientos compleja, donde se da una demostración de amor del pueblo por su líder. Por eso cuando hablamos de lealtad, le añadimos la cuestión afectiva. Lo que se está jugando, ese pueblo que deja los talleres y las fábricas desde las 9 de la mañana y se acerca en oleadas a la Plaza de Mayo, son sus sentimientos. Una digresión, si me permiten entender. Aumento de salarios también los hizo Irigoyen. Durante la primera presidencia de Irigoyen aumentan los salarios. Pero eso no genera un 17 de octubre. Lo que está jugando, ¿sí?, es lo que se llama retribución simbólica. Lo que hace la obra de Perón entre el 43 y el 45 es una retribución simbólica. Le devuelve o le reconoce a la clase trabajadora un estatus que le era negado durante la década infame. La experiencia de estos sectores durante la década infame fue nefasta y negativa. Lo que Perón les da desde la Secretaría de Trabajo y Previsión del 43 al 45 es dignidad, no es salario. Obviamente sí hay aumento salarial, pero lo que le está dando es dignidad y los está integrando como parte, ¿sí?, de la Argentina. Se produce un proceso de integración. Por eso, cuando van a Plaza de Mayo, griten, la demanda es liberen a Perón. Y no hay demandas de queremos cobrar el 12 de octubre o queremos que nos paguen el aguinaldo.
muchos de los que se acercan a la plaza, tal cual lo dicen los testimonios, gritan la vida por Perón. Nadie da la vida por 15 pesos. Creo, no sé. Está regalado, no está. La vida se da por los sentimientos. De hecho, había unas pequeñas fotos de obreros con el delantal, ¿sí? Torneros, con pequeñas banderas que armaron claramente que decía la vida por Perón. Y a medida que se acercan las multitudes a la Plaza de Mayo, van poniendo en los tranvías y en las paredes viva Perón y la vida por Perón. En esta matriz, ¿sí?, genética, quizás el que mejor lo expresa, o sea, yo soy un historiador, no soy un artista, el que mejor expresa esto es un artista, Leonardo Fabio, cuando titula su documental Perón, Sinfonía de un Sentimiento. ¿Sí? Yo soy un historiador, un pobre historiador, lo que hago es analizar procesos históricos. El hecho está en que lo que se da es una matriz genética basada en sentimientos. Al basarse en sentimientos, que es lo que no entiende los sectores oligárquicos, no entienden la Unión Democrática, no entiende desde el Partido Comunista, ni el socialista, ni la sociedad rural. Lo que no entienden es que como es un sentimiento, cualquier intento de aplacarlo produce el efecto inverso. Por otra parte, como es un sentimiento, a los sectores opositores les genera un contrasentimiento. O sea, la pretensión de racionalidad de la oposición al 17 de octubre y al peronismo no es racional tampoco. A ver, a las pruebas me remito. Todos habremos conocido el fatídico y nefasto mensaje que colocan los gorilas en el hospital cuando muere Perón. Viva el cáncer, no hay ninguna consigna ni democrática, ni republicana, ni racional. ¿Por qué? El antiperonismo también es un sentimiento, pero es un contrasentimiento, es un sentimiento negativo. Es el no a, mientras que el peronismo es el sí a. Es un vínculo emocional positivo. Eso es la matriz del 17 de octubre. Por eso no lo entendemos como un acto político. Obviamente es un acto político, pero es mucho más. Es un acto emotivo. Lo que se juega en esa Plaza de Mayo cuando sale Perón son sentimientos. Perón, un lector muy sagaz de su realidad, también lo entendió. Por eso cuando habla en la Plaza de Mayo, en ese discurso, le habla como un trabajador más. Y acto seguido lo que hace es anunciar su pase a retiro, ¿sí?, y expresa sentimientos compartidos entre los trabajadores que están en la plaza y el líder. Se sella esa noche un vínculo que va a durar hasta la muerte de Perón. Por eso no es un acto puramente político, es un acto emotivo, es un acto de sentimientos donde se consolida un compromiso. De ahí la elección del Día de la Lealtad. Lo que se jugó durante ese día, con muchas características, hay detalles que voy a pasar por alto. Por ejemplo, mientras veníamos hablando en el coche con Emanuel, le contaba, ninguno de los grandes diarios de tirada nacional lo colocó en primera plana. El día 18, en algunos diarios se puso en la segunda página como columna. No hay fotos. O sea, la mayoría de ustedes habrán visto fotos de los obreros con las plantas en la fuente, etcétera, etcétera. No son del 17 de octubre del 45. Son del 46, 47, 48. Nadie mandó fotógrafos. Bueno, Félix Luna sabemos que estaba encerrado en su casa, así que tampoco pudo haber ido a relatarlo. Según los testimonios de la época, en realidad no es una gran concentración. En realidad los trabajadores entraban y salían de la Plaza de Mayo. Porque, y con esto cierro, si pensamos en el vínculo emotivo que se generó esa noche, y que se consolida porque a partir de las 7 de la tarde sí están todos concentrados efectivamente en la plaza, con número variable. A ver, tampoco tenemos estimación de cuántos fueron,
porque tampoco se hizo registro de cuántos hubo ahí. El cálculo puede ir desde 100.000 a 300.000.